Nos vamos a preparar para escuchar lo que el Señor tiene que decirnos hoy. Es una invitación a buscar de la presencia de Dios. Mire, ya sabemos que el pueblo de Israel se extravió. ¿Se acuerda su camino? Rey tras rey, generación tras generación, hacían lo malo ante los ojos del Señor. Y fueron yendo cautivos, primero las tribus del norte, y luego Judá y Benjamín, finalmente allí por el año 586 antes de Cristo, fueron llevados cautivos a Babilonia, separados del lugar que Dios les había dado. Pero el Señor les había prometido algo, que no solamente iban a estar en un tiempo de exilio allí en Babilonia, lejos de su hogar, de su tierra, lejos del templo, lejos de un templo que fue destruido junto con la ciudad de Jerusalén, sino que el Señor les prometió restauración de la nación, restauración de su vida espiritual. Y 48 años después de que se fueron, comenzó el proceso. Primero, el rey Ciro, un rey pagano, Dios puso en su corazón el que el pueblo retornara a su tierra. Y así lo hicieron. Unos 2 años después de que él decretara el retorno a la tierra prometida, viaja un primer grupo encabezado por Zorobabel como gobernante allí y Josué como sumo sacerdote. No el Josué de Moisés, es otro, un descendiente. Y entonces comienzan a construir, a reconstruir, pero ocurre lo que suele ocurrir cuando uno comienza a reconstruir en la voluntad de Dios. Aparece la oposición. Comienza la crítica. Comienza no solamente la crítica, el amedrentamiento a la labor que Dios les había encomendado y la obra queda estacionada. Prontamente estas dificultades hicieron que la gente disminuyera el trabajo, finalmente lo abandonen y se dediquen a sus propias labores, a sus propias prioridades personales. Y en ese contexto aparece el profeta Ageo. Y hoy día y durante estas semanas vamos a estudiar todo el libro de Ageo, porque allí hay 4 profecías. 4 profecías que eran para el pueblo de Dios en su tiempo, pero que hoy día parece que se hacen más necesarias que nunca en nuestra vida, se hacen más necesarias que nunca en medio de la iglesia de este siglo. Y vamos a comenzar a leer. Voy a pedir que puedan colocar allí la presentación que tengo con la primera de estas profecías, lanzada el 29 de agosto del año 520 a.C. Y dice en Ageo 1, del 1 al 8, el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, el día primero del mes, vino la palabra del Señor por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y al sumo sacerdote Josué, hijo de Josadac. Así dice el Señor de los ejércitos: este pueblo dice, no ha llegado el tiempo de que la casa del Señor sea reedificada. Entonces vino la palabra del Señor por medio del profeta Ageo: ¿es acaso tiempo para que ustedes habiten en sus casas artesonadas, mientras esta casa está desolada?
Ahora pues, así dice el Señor de los ejércitos. Consideren bien sus caminos. Siembran mucho, pero recogen poco. Comen, pero no hay suficiente para que se sacien. Beben, pero no hay suficiente para que se embriaguen. Se visten, pero nadie se calienta. Y el que recibe salario en bolsa rota. Así dice el Señor de los ejércitos. Consideren bien sus caminos. Suban al monte, traigan madera y reedifiquen el templo para que me agrade de él y yo sea glorificado, dice el Señor. No es tiempo, decía el pueblo de Israel. Habían pasado 10 años de estancamiento en la reconstrucción del templo. 10 años de no hacer nada. Dios les había entregado una misión. Tenían que edificar el templo, pero había pasado una década en que el pueblo de Israel no había movido una piedra. Como les decía al inicio, las dificultades iniciales, lo pueden ver ahí en Esdras 3 y capítulo 4, hicieron que el pueblo detuviera esta encomienda divina y olvidaron la importancia central del templo en la vida del pueblo de Dios. Toda la nación había caído en un letargo espiritual. Estaban adormecidos espiritualmente hablando. Por eso Dios levanta su voz a través del profeta Ageo y dice: reconstruyan mi casa, reconstruyan el templo, reconstruyan el lugar donde yo moro en medio de ustedes. Había un tiempo de estancamiento espiritual, pero había también un llamado de Dios, porque Dios no se conforma con vernos dormidos allí espiritualmente, sino que está continuamente llamando a su pueblo. ¿Por qué era tan importante el templo? ¿Por qué tanta insistencia de parte del Señor? ¿Qué había de especial en ese lugar? Mire, el templo era una señal de la presencia de Dios en medio del pueblo de Israel. Ninguna nación en la tierra, ninguna nación tenía la posibilidad de tener la presencia manifiesta de Dios en medio de ellos. Ningún pueblo de los que los rodeaban, ninguno de los imperios que los conquistó podían decir: nosotros tenemos la presencia de Dios en medio de nuestro pueblo y Dios nos acompaña día y noche y muestra su gloria para con nosotros. Nadie, solo el pueblo de Israel. Pero ellos habían menospreciado esa oportunidad. Habían olvidado la importancia de que Dios se manifestara en medio de ellos y habían menospreciado el privilegio que Dios les había dado. El lugar de comunión con Dios no estaba en medio de ellos. ¿Se da cuenta de eso? El lugar de comunión con Dios no estaba en medio de ellos. ¿Se sabían el pueblo de Dios? ¿Conocían algo o mucho de las Escrituras dependiendo de la persona? Hacían uno que otro sacrificio, pero el aposento de Dios en medio de ellos no estaba. Estaba destruido, estaba abandonado. Eran piedras pisoteadas en el polvo del monte allí. Y Dios no estaba allí en medio de ellos porque Él no quería, sino porque el pueblo había descuidado la comunión con Dios. Es verdad que en el nuevo pacto, el Señor Jesucristo, con su sacrificio en la cruz del Calvario, con el derramamiento de su sangre, vino a crear un nuevo templo.
un templo no hecho con manos de hombre, un templo donde Él manifiesta su poder, que es nuestra vida. Pero ¿sabe qué? Podemos ocupar esta imagen del templo destruido para hablar y hacer un llamado de parte del Señor de la reconstrucción, de la necesidad de tener comunión íntima con Dios, de estar en su presencia, de no abandonar ese lugar especial donde Dios se revela en nuestras vidas. Amén. Por eso que Pablo le dice a los hermanos de Corinto: ¿o no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo que está en ustedes? Pero nosotros debemos aceptar esta invitación divina. Esta invitación divina para que su presencia esté allí glorificada en nuestros corazones. No solamente como una señal de salvación, de que voy a estar en el cielo, sino que hoy el Señor quiere tener comunión, intimidad, una relación cercana con su iglesia, con cada uno de nosotros. Y entonces el libro de Ageo es una invitación al pueblo de Dios a restaurar ese altar de consagración que a veces ha quedado olvidado por un largo tiempo de estancamiento espiritual en medio de nosotros. El Señor desea volver a tener esa comunión permanente con nosotros. El Señor desea hablarnos al oído en medio de nuestras dificultades. El Señor desea guiar a su pueblo, guiar nuestras vidas en el plan perfecto que tiene para nosotros, para nuestra familia, para nuestro trabajo, para nuestro servicio espiritual, nuestro llamado a Él. Pero necesitamos tener la presencia de Dios en medio de nosotros. Y entonces el llamado de Dios es a colocar el templo, el lugar de comunión íntima, como prioridad de nuestras vidas. El templo es un lugar, y no me refiero a esto, ¿no es cierto? Usted lo entiende. Es el lugar de comunión. Somos llamados a cuidar el templo del Señor. Y yo creo que este es el año que el Señor nos llama a restaurar nuestra comunión personal con el Señor. ¿Por cuánto tiempo ha estado abandonada esa comunión personal? ¿Hace cuánto tiempo que no lees continuamente las Escrituras? ¿Hace cuánto tiempo que no te arrodillas y pasas allí minutos, horas en la presencia de Dios buscando su rostro? Él es nuestro amado, Jesucristo es el novio y nosotros su esposa, y a veces no queremos conversar con Él. Pasar un minuto. ¿Se imagina un matrimonio así? Nada bueno le depara un matrimonio así. Pero Él, el esposo amoroso, el esposo compasivo, misericordioso, una y otra vez busca a su amada, busca a su pueblo para decirle: quiero estar contigo. El Señor nos dice: no olvides el lugar de privilegio. Para cada creyente que ha puesto su fe en Jesucristo, hay un lugar de privilegio. Él rompió el velo. Podemos entrar en la presencia misma de Dios Padre. Pero pasan estos periodos de estancamiento. Y no, igual que el pueblo de Israel. A veces decimos: ¿cómo Israel hizo eso? Y nos pasa lo mismo. Olvidamos que hay un privilegio que no tiene nadie en el mundo, sino solo aquellos que están en Cristo. Valora que puedes acercarte al trono de la gracia, donde vas a encontrar oportuno socorro. Valora que hay hoy día entrada para ti a la presencia del Señor. Pero nos puede pasar lo que le pasó al pueblo. Le puede pasar lo que le pasó al pueblo. El pueblo
tenía sus prioridades cambiadas. En el versículo 4 dice, ¿acaso, le pregunta el Señor al pueblo? Este es un diálogo del Señor con el pueblo. ¿Se dan cuenta que es una profecía donde el Señor pregunta y el pueblo tiene que responder? ¿Acaso si es tiempo de que ustedes habiten en sus casas artesonadas y de que esta casa esté desierta? Es una pregunta dura. ¿Acaso es tiempo de que ustedes vivan en sus casas lujosas y el templo del Señor esté destruido? Lo que pasa es que al no trabajar en el templo, al no estar allí en comunión directa con Dios, el pueblo se olvidó de Dios y comenzó a involucrarse con las prioridades de su vida, sus prioridades egoístas. Comenzaron a tener ciertos recursos y lo dedicaron a las cosas materiales. Sus casas estaban artesonadas. Las casas artesonadas se refiere a una forma de decorar los techos con distintos adornos. Y eso tenía un costo monetario. Eso no se lo podía permitir cualquier persona, pero ellos sí habían dedicado todo su esfuerzo y recursos a hacer esta bóveda hermosa en sus hogares. Habían pasado 10 años entregando su tiempo, su dinero, sus esfuerzos a las cosas materiales, a las cosas que el mundo les estaba ofreciendo para sentirse cómodo. ¡Qué terrible! ¡Qué terrible! Y podemos volver a decir, ¿pero cómo? ¿Cómo se olvidaron de Dios para irse tras las cosas del mundo? Pero hoy día nos puede pasar exactamente lo mismo a nosotros. Estamos preocupados de nuestro porvenir, de nuestra carrera profesional, de lo que vamos a estudiar, del último smartphone, los jóvenes, de tener un mejor trabajo, de las actividades que vamos a tener el fin de semana con los amigos o con la familia. Otros están preocupados de ser populares en las redes sociales, preocupados de vivir la vida que el mundo ofrece. Y sabe que esas son nuestras casas artesonadas. Allí donde hemos desviado nuestra atención de la presencia de Dios. Y la dedicamos con todo nuestro ser a otra cosa. A veces son cosas importantes. No digo que no haya que hacer, que no haya que preocuparse de los estudios o del trabajo o de tener un buen hogar. Pero cuando nuestro corazón se va a esas cosas para olvidarse de Dios, quiere decir que estamos descuidando el templo del Señor. Esas son nuestras casas artesonadas. No somos distintos al pueblo de Israel de hace 2500 años atrás. Alguien podría decir, yo tengo una buena creencia religiosa, yo creo en Dios, voy el domingo al culto, pero que Dios no se meta en estos asuntos. Estos son mis asuntos. Entre más preocupados estamos de la vida material, estamos cambiando las prioridades, hermanos. Al igual que el pueblo de Israel cambió la prioridad era edificar el templo y ellos se fueron a hacer casas lujosas. El riesgo es real. Poco a poco podemos comenzar a diluir nuestra preocupación por la presencia de Dios, por la comunión de Dios. No conformamos con el culto del domingo, si hubieron canciones lindas, pero en la semana estamos secos, vacíos. Ya no hay tiempo para estar a los pies de Jesucristo, a los pies del Maestro. Y perdemos todo el interés y motivación para edificar una vida consagrada al Señor. Y eso le pasa a muchos. Tienen una fe conceptual, pero no viven esa fe en la presencia de Dios. Eso le pasó al pueblo de Israel. Y el pueblo de Israel decía, es que todavía no es tiempo. Aún no es tiempo. Ay, qué frase más terrible, hermano.
El Señor les estaba diciendo, reconstruyan el templo. No, aún no es tiempo. Es tiempo de hacer otras cosas. Pospongamos esto para más adelante. Y el Señor te dice hoy día, es tiempo de reconstruir la intimidad conmigo, de estar en la presencia de Dios. Y nuestra respuesta no puede ser, aún no es tiempo. Debe de ser, hoy es el tiempo de reedificar el templo del Señor. ¿Se acuerdan la historia de ese joven rico que quería seguir al Señor? Y el Señor le dijo, vamos. Y él le dijo, Señor, espérame, que entierre primero a mis padres y después te voy a seguir. Es lo mismo. No era tiempo, según él, de seguir al Señor. Los padres no estaban muertos, es lo que le estaba diciendo él. Deja que envejezcan, los voy a sepultar y una vez que ya ellos no estén en esta tierra, ahí tengo tiempo para seguirte. Eso es lo que le estaba diciendo. Y a nosotros nos pasa lo mismo. Tenemos allí eso que, Señor, déjame primero hacer esto. Déjame hacer primero esto otro. ¿Cuántas veces ha pasado de hermosos hermanos que han esperado la jubilación y dicen, ahora que me jubilo, ahora voy a servir al Señor con toda mi fuerza? Y no pasan 5 años cuando el hermano parte a la presencia del Señor. Hoy es el tiempo. Hoy es el tiempo, iglesia. No podemos posponerla. No podemos procrastinar espiritualmente y dejar lo importante para después, cuando lo importante hoy es estar en la presencia del Señor. Consagrarnos delante del Señor. Buscar al Señor en oración. Devorar su palabra en nuestras vidas. Comerla como una exquisitez. Hoy es tiempo de consagrarnos, de buscar comunión íntima con Dios. Y el Señor hace un llamado al pueblo de Israel. Y lo vamos a ver. Es una invitación. Él les hace preguntas y ahora les hace una invitación. Versículo 5. Ahora pues, así dice el Señor de los ejércitos. Consideren bien sus caminos. Iglesia, hermano, hermana, amigo que visitas, a lo mejor por primera vez, considera bien tus caminos. Siembran mucho, pero recogen poco. Comen, pero no hay suficiente para que se sacien. Beben, pero no hay suficiente para que se embriaguen. Se visten, pero nadie se calienta. Y el que recibe salario en bolsa rota. Así dice el Señor de los ejércitos. Consideren bien sus caminos. Oh, gracias Señor, porque tú nos llamas una vez más. Y ese llamado de hace 2500 años está vivo hoy, más que nunca. El Señor llama a su pueblo y le dice, consideren sus caminos. Y hace 2 reflexiones. Piensen bien lo que hacen. Piensen bien lo que hacen. Reflexionen sobre su proceder. Siembran mucho, dice, y recogen poco. Comen y no se sacian. Beben y no quedan satisfechos, dice otra traducción. Y el Señor comienza a decirle, ¿se dan cuenta que el grifo del cielo está cerrado? ¿Se dan cuenta que el grifo del cielo está cerrado? El pueblo de Israel fue llevado a una tierra, hermanos míos, que no dependía de nieves eternas, de ríos que cruzaban el campo como aquí. Ellos dependían solamente de la lluvia que venía del cielo. Ellos estaban dependiendo de la lluvia que Dios les iba a mandar. Y si Dios cerraba los cielos para ellos, no había cosecha, no había fruto, venía calamidad.
Y entonces ellos se esforzaban, sembraban, trabajaban y todo se volvía nada porque Dios había cerrado el grifo del cielo. No había fruto sobre la tierra, no había bendición sobre esa tierra desértica y árida. Todo el esfuerzo de su trabajo se esfumaba. Muchas veces nosotros nos preguntamos, ¿por qué no veo frutos en mi vida? Si yo creo en Dios. No veo frutos de bendición como veo en otros hermanos que parece que crecen en el Señor cada día. Un hermano nuevito ahí parece que recibe más bendición del Señor que yo. ¿Por qué voy al culto el domingo, me alimento de la palabra y en la mitad de la semana me siento seco y vacío? No me sacio. ¿Por qué? Porque hemos descuidado el templo del Señor. Porque no tenemos comunión íntima con el Señor cuando el Señor nos dijo reconstruye, adorna el templo, acude a mí en oración, búscame en ayuno. Y no nos hemos acordado de reconstruir esa intimidad con el Señor. Hemos cambiado nuestras prioridades. Hemos cambiado la prioridad de estar a los pies de Cristo por estar haciendo scrolling muchas veces horas en las redes sociales, trabajando como locos a veces mucho más allá de lo necesario para ganar más dinero solamente. ¿Hace cuánto que no estás a los pies de Cristo? A veces hemos cambiado incluso el estar a los pies de Cristo y nos pasa a veces a los pastores por el servicio a Cristo. Me ha pasado a mí. Visitamos a un hermano, visitamos a otro, estamos con una abuelita por allí, un enfermo en el hospital por allá, estamos organizando reuniones y cosas y el Señor me dice, bueno, has estado con todos, has estado conmigo. Si aquí todos caemos en este saco, hermano. Este es un llamado para todos, que no hay nadie especial. Somos todos convocados por Cristo a estar en comunión. De todo lo que cosechaban, el resultado se esfumaba. De lo que consumían, no se saciaban. Sus vidas estaban insatisfechas. Estaban insatisfechas, estaban vacíos. Porque lo único que puede saciar el hambre y la sed del ser humano es la presencia del Dios vivo en sus vidas, hermanos. Oh, Jesús. ¿A cuánta gente le ha pasado que aunque tiene buena casa, buen trabajo, buen auto, buena familia, se sienten vacíos igual? Hasta que se encuentran con el glorioso poder de Jesucristo en sus vidas. Si te has sentido vacío, es porque no has ido a la fuente. No has ido a la fuente de agua viva. El Señor quiere llenar nuestras vidas, satisfacernos. Como le dijo a la mujer samaritana, si bebes de esta agua no tendrás sed jamás. Pero debemos acudir a la fuente de agua de vida, que es Cristo. No descuidemos el templo, queridos hermanos. El llamado para este año es que dejemos de levantar esas casas artesonadas, esas cosas que parecen nuestras prioridades, y comencemos a restaurar nuestra comunión con el Señor. Aleluya.
La segunda reflexión que está allí en el versículo 7. Así ha dicho el Señor de los ejércitos. Piensen en lo que hacen, dice. Esa es la segunda reflexión. Vayan al monte y traigan madera y reconstruyan mi casa. Yo pondré en ella mi beneplácito y seré glorificado, dice el Señor. Piensen en lo que hacen, porque la única solución a la falta de frutos, la única solución para el vacío, para la falta de saciedad de nuestra alma está en reconstruir el templo. Hemos sido creados, hermanos míos, amigos que nos visitan, hemos sido creados para ser morada de Dios. Hemos sido creados para estar en comunión con Dios. Por eso que cada persona que está lejos de Dios, y entre más lejos de Dios está, más vacío se siente, por más que tenga, por más que sepa, tenga conocimientos. Porque esto se trata de una necesidad espiritual con la que fuimos creados. Y esa necesidad se sacia cuando estamos en la presencia de Dios y Él está en nuestros corazones. Lejos de Él todo se fuma, todo es vanidad. Los mayores logros académicos no sirven de nada, la fortuna más grande no sirve de nada, la belleza física y la juventud se evaporan con el tiempo como un soplo. Todo se vuelve nada sin Dios. Con Dios lo tenemos todo. Amén, aleluya. Y es Dios el que nos hace la invitación. La hizo al pueblo durante tanto tiempo y la hace a nosotros hoy. Todos los sedientos vengan a las aguas. Y los que no tengan dinero, vengan, compren y coman. Vengan, compren vino y leche sin dinero y costo alguno. Y la pregunta que hace ahí Isaías es: ¿por qué gastan dinero en lo que no es pan y su salario en lo que no sacia? Escúchenme atentamente y coman lo que es bueno, y se deleitará su alma en la abundancia. Inclinen su oído a mí y vengan a mí, escuchen y vivirá su alma, y haré con ustedes un pacto eterno conforme a las fieles misericordias mostradas a David. Todos los sedientos vengan a las aguas. Y los que no tengan dinero, vengan, coman gratuitamente, porque esto es gracia de Dios, gracia del cielo, misericordia entregada a cada uno de nosotros. Hoy es tiempo de consagración y también puede ser tiempo de salvación para tu vida. Y ahí está la orden del Señor. Versículo 8. Suban al monte, traigan madera, reedifiquen el templo para que me agrade de él y yo sea glorificado, dice el Señor. En resumen, yo les ordeno, pueblo, reconstruyan el templo, reconstruyan esta comunión conmigo de una vez y para siempre. Es un llamado a la acción correcta. El Señor primero nos hace un escáner, nos muestra nuestra realidad, nos dice por qué nos está ocurriendo esto, hace un diagnóstico, pero nos da también con ese diagnóstico la salida, la solución, la cura a nuestra enfermedad. Suban al monte, dice, suban al monte, traigan madera. Oye, en la Biblia, cuando los hombres de Dios subían al monte, ocurrían cosas maravillosas. Moisés subió al monte y recibió allí las tablas de la ley, la gloria de Dios manifestada. El pueblo llegaba a tener miedo de lo que estaba ocurriendo arriba. Y cuando bajó, ¿cómo bajó? Dice que su rostro resplandecía. Resplandecía. Jesús subió al monte con algunos de sus discípulos. ¿Se acuerda de eso? Y allí, en el monte de la transfiguración, pudieron ver al Cristo glorificado.
lo pudieron ver en gloria y majestad y ellos quedaron maravillados, no querían bajar de allí. Y el Señor no es mezquino, hermanos. No nos dice quédense allá abajito y miren de lejos. El Señor dice suban al monte, sube al monte, sube a buscar la presencia de Dios porque yo tengo allí algo para ti. Abajo está el mundo con sus distracciones. Abajo están las prioridades cambiadas. Arriba está la altura donde habita Dios. Yo habito en la altura y la santidad, ¿se acuerdan? Amén. Solo subiendo a la presencia de Dios podremos traer tiempos de refrigerio para nuestra vida. Todo de allí de la presencia de Dios. Podemos traer todos los materiales espirituales que el Señor quiere ocupar para reedificar nuestra vida espiritual, nuestra vida de consagración, nuestra vida de búsqueda. Todo lo que necesitamos para trabajar en la encomienda que Dios nos ha dado está arriba, en la altura, en la presencia de Dios. Él nos provee los recursos. ¿Qué cosas, hermanos, debemos reconstruir? Bueno, lo primero que debemos reconstruir son nuestras prioridades. La invitación del Señor es, ordenen sus prioridades. Esas casas artesonadas, no más, déjenlas ahí. Pero ahora dedíquense a buscarme, dedíquense a reconstruir. Ya es tiempo de que termine la distracción con el mundo, con las cosas materiales, y comience la construcción del templo del Señor en nuestra vida, de esa comunión, que comience la restauración de la intimidad con nuestro Maestro. Debemos reconstruir nuestras prioridades, pedirle al Señor, muéstrame, así como Ageo fue utilizado para mostrarle al pueblo cuáles eran las prioridades cambiadas. Señor, muéstrame a mí cuáles son las prioridades que tengo cambiadas. Y el Señor lo va a hacer. El Señor lo va a hacer a través de su Espíritu Santo. Reconstruye, sube al monte. Reconstruye tus prioridades. Y la prioridad es reconstruir la comunión con nuestro Dios. Es tiempo de priorizar lo espiritual. Es tiempo de priorizar lo espiritual, queridos hermanos. Las cosas del mundo van y vienen. Todo es vanidad, decía el sabio. La prioridad de esta generación, llamada por Dios, si quiere ser usada por Dios, si queremos impactar esta ciudad como lo hemos hablado en tantas ocasiones, debe ser estar en la presencia de Dios, acudir a sus pies cada día, orando, buscando en su palabra, con un corazón dispuesto a servirle, con un corazón dispuesto a ser santificado por Dios, purificado por Él. Todo gran mover de Dios, hermanos míos, todo avivamiento comenzó con un puñado de hombres y mujeres, o a veces uno, que dijo, Señor, aquí está mi vida delante del altar. Aquí está mi vida delante del altar. Y comenzó a buscar de Dios. Y cuando hay uno, y si hay un poco más mejor, cuando hay uno que busca a Dios de una manera distinta, apasionada, Dios comienza a hacer cosas maravillosas en medio de su pueblo. Comienza a contagiar a otros. No esperes que te contagien. Conviértete tú el que impregna a otros de la presencia de Dios. El Señor quiere reconstruir el templo en nuestras vidas. Él quiere abrir los cielos. Quiere que haya lluvia. Quiere abrir el grifo de bendición sobre nuestras vidas. La lluvia temprana y la lluvia tardía para que comencemos a ver frutos espirituales.
frutos espirituales, ese deseo de que tu hijo o tu hija llegue a las plantas del Señor, ese deseo de crecer en el Señor, todo va a ser respondido en la medida que buscas y te sumerges en su presencia. Dios quiere habitar en corazones que lo anhelan. Aleluya. La pregunta ahora es, ¿qué nos hace el Señor? ¿Es tiempo? ¿Es tiempo, iglesia? ¿O aún no es tiempo? ¿Es tiempo de dedicarnos solo a nuestros asuntos personales y más egoístas? ¿Darle suprema importancia y olvidarnos de Dios? ¿O es tiempo de restaurar ese templo, esa intimidad con el Señor? Yo creo que no tenemos alternativa, hermanos míos. El que desee ver la gloria de Dios y agradable debe responder al llamado del Señor y decirle: Señor, sí es tiempo. Perdóname, Señor. Ha pasado una época de estancamiento espiritual. He dado botes espiritualmente. Estaba arriba, abajo, frío, religioso. Pero hoy es tiempo, Señor, de que tú llenes mi vida. Es tiempo de un compromiso del Señor. Es tiempo de subir al monte para que Él sea glorificado. ¿Se acuerda del versículo cómo termina? Suban al monte, traigan madera, reedifiquen el templo para que me agrade de Él, para que Él esté contento y yo sea glorificado. Porque todo tiene que ver con la gloria de Dios, con la gloria de Cristo. ¿Quieres hacer brillar la gloria de Cristo en tu vida, en tu familia? ¿Quieres que Cristo sea exaltado? Debes reconstruir, subir. Tienes que comenzar este tiempo de intimidad, porque sin intimidad, sin búsqueda, no hay gloria de Dios. Si deseas comenzar a agradar a Dios, si deseas comenzar a ver frutos espirituales en tu vida, ya sabes la invitación que hace el Señor. Hay que subir y comenzar a reconstruir. Hay que subir y comenzar a reconstruir. Es la hermosa invitación del Señor. Es la hermosa invitación del Señor. Hoy es tiempo. Él quiere tener su gloria en medio de nosotros. Él quiere tener su gloria en medio de tu vida. Que no pasen los días siendo un trabajador más, un empresario más, un profesional más, un estudiante más, que va allí y vive la existencia casi sin propósito. El Señor quiere darte propósito en este tiempo. Hay un trabajo grande que hacer. Hay desafíos que el Señor quiere plantear a tu vida. Hay miles de personas que se pierden sin conocer al Señor. Pero el Señor te está llamando. Te está diciendo: hoy es tiempo. Hoy es tiempo. Hoy es tiempo. Hoy tengo la puerta abierta para ti.